Ok, a continuación vamos a hablar un poquito de dos diseños que son muy utilizados en la investigación biomédica. Entonces aplica muy bien, sirve para nuestra actividad de los aspectos recientes en investigación en odontología. Estos estudios tienen dos tipos de metodología, que es una metodología prospectiva y una metodología retrospectiva. De manera general podemos definir esta cuando en el momento en que hacemos la observación o iniciamos el estudio, vamos a hacer un seguimiento en el tiempo hacia adelante, que sería la parte prospectiva, o cuando por ejemplo buscamos hacia atrás en la historia clínica del paciente o mediante encuestas, entonces eso es un estudio retrospectivo. Entonces hay varios modelos, como tenemos ahorita el estudio de cohorte, por ejemplo, que este diagrama lo explica de manera muy sencillo. Lo que se hace es en una población se descarta los sujetos que tengan cualquier enfermedad que pueda afectar nuestro diseño, que no sea de nuestro interés y sea una variable de contaminación, y entonces nos quedamos con una población de sujetos sanos. Esos sujetos van a ser nuestra muestra, van a ser la parte de nuestro estudio, y se va a hacer un seguimiento en el tiempo, por ejemplo para el caso de los estudios prospectivos, para que entonces lo que podamos hacer es poder dividir entre los sujetos no expuestos y los sujetos expuestos. ¿Ok? Conforme avanza el tiempo, pues entonces algunos de ellos van a estar expuestos ahora sí a un factor desencadenante o tal vez no. Y entonces con eso vamos a ver cuántos de los que no estuvieron expuestos desarrollan nuestra enfermedad de interés, que puede ser por ejemplo alguna patología dentro de lo que es la salud bucal, y cuántos desarrollan una enfermedad, cuántos permanecen sanos, cuántos permanecen enfermos básicamente. Entonces ya ahí tengo una proporción. Ahora en los expuestos se va a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuántos de las personas que estuvieron expuestas a un factor determinante permanecen sanos y cuántos desarrollan una enfermedad de interés? Aquí el caso más sencillo, por ejemplo, sería entonces, si yo quiero hacer un estudio de qué tanto protegen los edulcorantes artificiales para el proceso de la caries, bueno, tengo los que no están expuestos, que es un proceso que no utilizan los edulcorantes en grandes cantidades, y gente que utiliza estos edulcorantes. ¿Cuántos de ellos desarrollan caries? ¿Cuántos no desarrollan esta caries? Este sería un estudio de cohorte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es muy valioso porque puede medir la incidencia. Entonces, a lo largo de este tiempo, ¿cuántos son los casos que se dan? Es decir, los nuevos casos que se dan en este tiempo. Entonces ya tenemos un valor que es un valor muy apreciado en la investigación biomédica, que es el número de nuevos casos en una unidad de tiempo, entonces, es decir, durante lo que duró el estudio. La exposición es la presencia o la ausencia de cualquier factor particular que se considera que puede estar potencialmente relacionado con la aparición de la enfermedad. Entonces, dependiendo de la enfermedad que estén estudiando, bueno, pues hay diferentes factores que se pueden incluir en ese estudio. Se pueden incluir varios factores, de hecho, eso es algo que permite este tipo de estudio. Aquí hay un ejemplo que tiene que ver con un cohorte que se estudió para el efecto de los anticonceptivos. Entonces, lo que hicieron fue que en 1976 a 121.700 enfermeras casadas de entre 30 y 55 años completaron una encuesta de salud, un cuestionario cada 2 años, y estos se les seguían dando para que los contestaran, y entonces se obtuvo la información de su salud. Después lo que se empezó a hacer es investigar precisamente qué sucedía con el uso de esos anticonceptivos. Entonces hicieron los grupos, checaron y obtuvieron información acerca de quiénes hicieron sus grupos, de quiénes estaban expuestas y quiénes no estaban expuestas a el uso de anticonceptivos, es decir, quiénes la usaban y quiénes no. Y entonces después ya obtuvieron la información de cuáles eran las enfermedades. ¿Sí? Estos anticonceptivos orales precisamente para el cáncer, el riesgo de cáncer de ovario y cáncer de las mamas. Y bueno, hacen todo esto, y en este caso ya hicieron todo el trabajo. Este es el resumen. Entonces ahí lo que están haciendo precisamente es ver el uso de anticonceptivos como un factor de exposición, y entonces ver cuántos desarrollan uno de estos cánceres
estos tipos de cáncer, y cuántos no lo desarrollan. Vamos a tener una incidencia ahí. ¿Ok? Hay también una forma retrospectiva en donde lo que se hace es buscar quienes estuvieron expuestos o quienes no estuvieron expuestos a cierto factor en historias clínicas o mediante encuestas o cuestionarios para los pacientes. Obviamente eso tiene un poquito menos de validez porque está sujeto a lo que el individuo se acuerda. Entonces, si le preguntan en los últimos 10 años, por ejemplo, cuánto has fumado, pues ahí va a depender mucho de la memoria y de lo que el paciente les quiera decir. Ya para terminar, dentro de las fuerzas y las debilidades, es excelente para exposiciones que ocurren raramente. Esa es una de las ventajas. ¿Por qué? Porque son fáciles de controlar. Entonces, la exposición claramente precede a la enfermedad. Eso nos da causalidad, ¿sí? Porque tenemos que primero está el factor y luego está la enfermedad. Como estamos haciendo todo este estudio a lo largo del tiempo, se pueden examinar múltiples ejemplos. Yo puedo tener diferentes factores, ¿sí? Yo puedo controlarlos todos y entonces hacer toda esta incidencia para cada uno de ellos. Si es capaz de determinar la incidencia de una enfermedad dentro de una población, lo cual es un valor muy importante. Son caros precisamente porque necesitan mucho tiempo. Son ineficientes para enfermedades raras, porque si es una enfermedad rara, pues a lo mejor el número de casos va a ser muy pequeño cuando terminemos en el estudio y no nos va a servir para llegar a conclusiones. Una vez iniciados es difícil examinar otros factores del estudio. Si ya una vez que los iniciamos, pues ya no podemos a la mitad meter otras exposiciones o empezar a estudiar otro factor, porque pues se alargaría el estudio. Dura mucho tiempo definitivamente, sobre todo si la enfermedad tiene una latencia larga. Imagínense si son enfermedades que sean muy largas, que requieran mucho tiempo para desarrollarse. Bueno, pues todo ese tiempo se va a necesitar estar muestreando los sujetos cada 5, cada 10, cada 20 años, dependiendo, pero se toma tiempo. De hecho, hay estudios que a veces los empieza un investigador y los termina un investigador completamente diferente. Y está sujeto a gran pérdida de miembros durante el estudio, ya sea porque se cambian de domicilio, simplemente porque después de tantos años obviamente abandonan el estudio, o tal vez se enferman de algún otro tipo de enfermedad que afecten al estudio, o a veces también porque mueren. Hay una variante que es el estudio cross-seccional, que básicamente es lo mismo, pero aquí únicamente se hace una medición en un tiempo determinado. Entonces se hace un muestreo aleatorio de los sujetos de la población que nos interesa, y entonces vamos a sacar cuáles de esos sujetos estuvieron expuestos al factor y desarrollan la condición, o cuáles no. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los que están expuestos y desarrollan la condición, los que están expuestos y no desarrollan la condición, ¿ok? Los que no están expuestos y desarrollan la condición, y los que no están expuestos y no desarrollan la condición. Entonces esto nos permite de la misma manera ver qué tanta relación hay entre la exposición a un factor y el desarrollo de una condición en específico. ¿Ok? Es básicamente lo mismo que el cohorte, pero de una manera en una muestreo en un solo tiempo determinado. ¿Ok? Fuerzas y debilidades de este. Es bueno para estudiar la prevalencia de enfermedades de larga duración. Ok, porque no importa, únicamente las mostramos en un punto y ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Si son de larga duración, bueno, ahí van a estar ya presente la enfermedad. Es bueno para escribir características de una población blanco. Yo puedo determinar cuál es la población que quiero estudiar, y entonces voy a ver cuántos casos se me están dando y cuántos están asociados precisamente a mi factor de exposición. Útil para evaluar y planear programas de salud, y puede ser usado para generar hipótesis acerca de los factores y enfermedades. Debilidades. No es óptimo para enfermedades raras, porque entonces necesitaríamos muestras cada vez más grandes y aún así vamos a tener números pequeños que tal vez no se manejen bien en la estadística. No es óptimo para enfermedades de corta duración. Ok, aquí necesitamos enfermedades que estén presentes durante mucho tiempo para que sea más probable que salgan en el muestreo. Y no es bueno para determinar relaciones causales entre los factores de estudios. ¿Por qué? Porque yo no sé si estuvieron expuestos antes o después de la enfermedad. Entonces ya desde ahí ya no puedo determinar una relación causal. El siguiente tema que vamos a ver va a ser el estudio de casos control.